Muchísimas gracias, señor de los Mozos, muchísimas gracias por comparecer y muchísimas gracias por su exposición. Le voy a lanzar 4 preguntas bastante concretas. La primera, habla usted de que antes de hacer ciertas declaraciones se debe contar hasta 3. Le pregunto si una de esas declaraciones pueden ser los ataques al diésel que el Gobierno profirió, practicó y bueno, está como reiterándose en ellos. Y en relación con esta cuestión del ataque a los diésel, le lanzo una subpregunta dentro de esto y en relación con lo que propone el representante de Podemos. Dice que aquellas empresas que reciban ayudas de una forma u otra deberían comprometerse a mantener el empleo. Y yo le reconvierto la pregunta y le digo, ¿el Estado y España en general no debería también comprometerse a mantener las circunstancias jurídicas del momento en el que se le dan las ayudas? Es decir, yo le doy a usted unas ayudas hoy, usted se compromete a mantener el empleo y yo me comprometo a mantener las circunstancias tal y como están hoy en el día en el que le doy las ayudas. Y me refiero de nuevo a la criminalización del diésel, porque si no me equivoco, en la Nissan de Barcelona se producía en torno a un 95% de vehículos diésel. Entonces, si yo produzco diésel y pasado mañana condenan el diésel a muerte, pues necesariamente mis productos dejarán de tener mercado. Es una pequeña reflexión, pregunta que le lanzo. En segundo lugar, habla usted de las leyes del aire, leyes de descarbonización. ¿En qué medida podrían facilitarles a ustedes las cosas si les ofreciesen un plan concreto y seguro de cómo van a ir avanzando estas cuestiones? Es decir, en los próximos 35 años va a suceder esto, y para que el sector del automóvil tenga una previsión concreta. Creo que sería una medida bastante razonable y que, por cierto, se menciona en la carta de la que habla el representante de Ciudadanos. La tercera cuestión relacionada con esta carta, la predictibilidad de las políticas públicas. Si tantas comunidades autónomas de tantos signos políticos diferentes han sido capaces de ponerse de acuerdo en cuestiones, una hoja de ruta bastante concreta, ¿cree usted que el Gobierno podrá acogerlas, podrá asumirlas en esta legislatura y en ese plan para el automóvil? Y, por último, una duda. Si España no ofrece esa seguridad jurídica, esa predictibilidad, ese ambiente favorable a la fabricación de automóviles, ¿cree usted que hay un riesgo real de que las fabricaciones, la producción, se traslade a otros países o a otras regiones más favorables? Y pienso en concreto en países de la Europa Oriental o del norte de África, como mero ejemplo. Pero básicamente una deslocalización de la fabricación podría suceder. Y le resumo, vamos, que son lo de contar hasta 3 y la cuestión del diésel, las leyes del aire y una agenda específica al respecto, el acuerdo de las comunidades autónomas y el riesgo de deslocalización para España. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Figueredo. Gracias, presidente. Gracias, señor Butler. Datos escalofriantes ha compartido hoy con nosotros. Caída en las llegadas de un menos 58%, cuando en el 2018, con esa crisis que también fue tan nefasta, cayó un 4%. Nos hablaba de una caída de $1 billón de euros, un retroceso que posiblemente nos pueda llevar atrás 15 años, grave riesgo del empleo. Y ante esto yo quiero aprovechar para hacer una petición a la mesa y solicitar, por favor, que dentro de esta comisión se reactive cuanto antes el legislativo y que empecemos ya a trabajar en esas proposiciones no de ley que tanto necesita. En relación al documento que nos hizo llegar sobre las directrices globales de la OMT para reiniciar el turismo, hablaba de un impacto previsto de 100 millones de empleos en riesgo. La pregunta es, me gustaría, por favor, que nos especificase la cifra de empleo que se perderá en España si tienen esos datos. Por otro lado, es cierto que Alemania recomienda no viajar a España, Portugal, Grecia, Croacia son destinos libres de COVID, Alemania, Australia, corredores seguros. Por su visión, ¿considera que España es uno de los países más afectados por la nefasta gestión que se ha hecho en cuanto al turismo, teniendo en cuenta que estamos perdiendo el liderazgo? ¿Cuáles son los países que en esa cuota de mercado pueden hacer competencia a España? ¿Cuáles son los que realmente amenazan nuestro turismo?
Por otro lado, también nos hacían partícipes de las prioridades para la recuperación del turismo y hablaba precisamente de proporcionar liquidez y proteger empleo, que es una de las medidas, la medida por la que Vox trabaja y que se recoge en cada una de las iniciativas parlamentarias que hemos registrado. Estas directrices, según manifestaba el documento, están trabajadas o preparadas con el apoyo del Gobierno y con el apoyo del Instituto para la Calidad Turística Española. ¿Podría decirnos, dada esa buena interlocución que entiendo, porque han trabajado de manera conjunta, podría decirnos de esas medidas que proponen, cuáles de ellas se van a aplicar ya a corto plazo en España? Dada la urgencia y la necesidad, porque es cierto, como usted bien sabe, que España necesita del turismo, que hemos sido líderes y que ahora parece que vamos a la cola, cuando los españoles no merecemos ir a la cola. Y por otro lado, es cierto que también nos hablaba de que la clave está en ese post-COVID, que la clave está en la innovación. Como España ha sido pionero, porque de hecho nuestro modelo, pues países latinoamericanos lo han copiado. Pero sí me gustaría quizás que si nos pudiese hablar un poco más en ese punto, sería interesante para que sus señorías también tomasen en consideración la información real que tan necesaria es. Gracias. Gracias. Gracias, señor Izuel, porque me alegra enormemente que esté aquí, por un lado, porque, como se dice en el argot más popular, le ha dado un baño de realidad y es fundamental que conozcan cuál es la situación actual, y porque Vox presentó ante esta mesa 18 propuestas en esta ronda de comparecencia, de ellas 2 y una es la suya, así que me alegra. Ha hablado con mucha franqueza, cosa que le agradecemos, de ese caos en esos decretos con esa apertura del 30%, de ese decreto que yo recuerdo el 8 de mayo, estar hablando con hosteleros de Málaga de no sabemos si vamos a abrir o no el lunes porque no sabemos las condiciones. Habla de trabas burocráticas, de fiscalidad, impuestos, de la falta de toma de decisiones, la buena voluntad de la ministra, pero sí que es cierto que no se toman y no tiene el peso, teniendo en cuenta que el sector, ya sabemos lo mucho que aporta al PIB y el empleo que genera. Yo sí tengo aquí que me gustaría, por favor, que compartiese con sus señorías dos cuestiones que tienen que ver. Por un lado, Podemos, socio de gobierno del Partido Socialista, demoniza al empresario. Dígale, por favor, que muchos de ellos son autónomos y que muchos de ellos levantan cada día sus persianas y que muchos de ellos han pagado con sus ahorros o incluso pidiendo préstamos el salario o han adelantado o han prestado una ayuda económica porque consideran a los trabajadores familia. Eso es importante que lo sepan porque demonizar al empresario y al autónomo no es bueno para la sociedad. Dígales también, por favor, que algunas de las medidas que se están ejecutando en cuanto a las políticas pues que generan mucho malestar, incluso mucha incertidumbre, porque yo les he escuchado decir al sector que, bueno, ¿quién va a querer trabajar en hostelería cuando es un trabajo de fines de semana, festivos, cuando resulta que se va a ganar más estando en casa que trabajando? Yo quiero comunicarles que sí que es cierto que el compromiso de este grupo parlamentario que siempre defiende empleo y liquidez, pues queda registrada en cada una de las proposiciones no de ley y que son relativas, y lo pongo en su conocimiento y en conocimiento de todo el sector. Hemos presentado relativas al impulso del sector de la hostelería, recogiendo muchas de las medidas en las que han trabajado también con la Federación Española de Industria de Alimentación y Bebidas, con lo cual también se pone en valor nuestro mar, nuestro campo y esa colaboración y ese buen espíritu al que usted hacía referencia, dando a conocer que han trabajado muy mucho en medidas urgentes que hasta ahora han sido la mayoría de ellas desatendidas por el Gobierno. También hemos presentado microcréditos para el pequeño comercio, hostelería y autónomos. Sí, finalizo, gracias. No, es para que finalice, es para que haga la pregunta porque está explicando lo que usted ha hecho, pero el compareciente solo le va a preguntar. Y solo darles las gracias porque lo mejor del sector son los hosteleros que cada día se levantan con ánimo y entusiasmo y que España será grande gracias al trabajo de los hosteleros y de todos los que creemos en él. Gracias. Gracias, vicepresidenta. Gracias, señor Sarraté.
6.000 empresas, pymes y micropymes. Yo les quiero felicitar porque durante esta crisis han resuelto la situación de proveedores que no respondían. Agencias minoristas y mayoristas han sido víctimas de incumplimiento y el sector ha respondido muy bien, de forma ejemplar, de hecho, porque han respondido ante clientes, han ayudado en los cambios y han repatriado. Me hago eco también de las declaraciones de su homólogo, el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje, que habla en todo momento, también durante esta crisis, de reglamentación incoherente y de falta de medidas. Medidas que desde el principio el sector ha definido de manera muy clara y que es cierto pues, que este Gobierno del Reino de España pues, parece que ha desatendido. Yo sí quiero compartir con usted y con el sector que el Grupo Parlamentario Vox ha registrado una proposición no de ley que recoge muchas de sus peticiones. Por otro lado, y ahí van las preguntas, el sector de las agencias de viajes ha establecido reuniones con los principales responsables de los ministerios de Turismo y de Consumo. ¿Sabe si ha tenido o se han tenido en consideración las peticiones del sector? Si las han tenido, ¿qué medidas están aplicando? A sabiendas también, y esa es otra pregunta, de que el modelo de negocio de las agencias de viaje está basado en altos volúmenes de facturación, con márgenes muy pequeños y elevada carga de gastos de personal, y teniendo en cuenta que está la estacionalidad de su negocio, y que abrir no significa facturar y, por tanto, beneficio, ¿qué opinión le merece la actuación del Gobierno? ¿Cómo van las conversaciones, esta es otra pregunta, con IATA? ¿Saben si cerrará alguna aerolínea? Y ya la última, ¿qué escenario de cierre de agencias se prevé? Porque estamos muy preocupados por el sector y por el empleo y nos gustaría saber cuántos empleos perderá el sector. A ver si el Gobierno ya de una vez oye y actúa. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, señora Ranera. En su exposición habla o afirmaba lo que es una realidad, que el sector hotelero está sufriendo. Y es cierto, sufre mucho. Y este sector, al principio de esta crisis, respondió generosamente porque ofreció, quienes pudieron, sus hoteles para atender a personas contagiadas y enfermas de la COVID. Ha hecho muchas afirmaciones, como los negocios cerrados sí tienen gastos, una realidad, la necesidad de medidas que ayuden a paliar la falta de liquidez. Por eso siempre defendemos, y me lo van a escuchar todas sus señorías durante todas las intervenciones, empleo y liquidez, porque es lo que siempre defiende Vox y es necesario para todos los empresarios autónomos. Ha hablado de incertidumbre, que lo hemos escuchado mucho durante esta mañana y, en realidad, en todas las reuniones que hemos tenido con los agentes sociales del sector, de la elevada dependencia de la industria de mercados internacionales. Y aquí sí hago una parada que tiene que ver con una pregunta, reflexión, puede verlo como usted considere, yo le agradezco mucho su intervención, poniendo el foco en la sostenibilidad y hablando del impacto de las conexiones aéreas. Y en ese momento he pensado en el hotelero de Torremolinos, de mi tierra Málaga, que digo, bueno, y entonces cuando lo escuche pensará, ¿y cómo va a venir el turista británico? ¿En canoa? ¿Cuánto tiempo va a tener que dedicarle a venir a mi establecimiento? Y yo les pido, por favor, porque la sostenibilidad, usted ha acertado cuando lo ha asociado con la sostenibilidad económica, en este momento en el que realmente lo que necesitamos son planes de recuperación, confianza, hablaba de ello en su intervención. Esos protocolos de seguridad que Portugal los tenía el 24 de abril y en España se encarga al ICTE el 23 de abril y, como siempre, mal y tarde. Y en los que ha trabajado generosamente una vez más el sector hotelero, porque gracias a la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, pues muchas de esas medidas están recogidas. Los directores de hoteles también han trabajado mucho en colaboración con las gobernantas de hoteles y también tienen medidas para establecimientos seguros. Entonces, en relación a ese impacto de conexiones aéreas, pues sí, pedirles a todos prudencia, porque esa Agenda 20 está en la agenda política de muchas formaciones, pero la realidad es la que es y las noticias, y hoy durante toda la mañana, y bueno, y entiendo que todos están muy atentos a prensa, la realidad es la que es y se habla de empleo y de destrucción. Yo, una pregunta muy rápida, tenía que ver con
Bueno, ¿cuál es la consideración que le merece esa inacción del Gobierno? Porque, sinceramente, vamos tarde y mal. ¿Qué consideración le merece esas guías y protocolos de seguridad? Y reiterarle pues, el deseo de que, por favor, entre todos se trabaje por el turismo sin crear aristas, que pongamos sobre la mesa lo importante, medidas y recuperación. Cuestionar los modelos está estupendo. En la empresa privada siempre hemos cuestionado el modelo, procesos, personas, pero ahora centrémonos en lo importante, liquidez y empleo. Gracias.